Bueno, ahora vamos a ver otro de los problemas de transferencia de calor en una dimensión. En este caso, vamos a tener condiciones diferentes a las que habíamos tenido en los videos anteriores. Vamos a leer el problema para ir viendo cuáles son estas condiciones y cómo es que vamos a trabajar nosotros en este problema. El problema nos dice que tenemos una pared plana que se muestra en esta figura que tenemos abajo, con un metro, perdón, de espesor, con un metro de espesor. Luego dice que la superficie izquierda de la pared, X0, es decir, en esta posición o donde tenemos nuestro nodo 1, va a tener o mantiene una temperatura constante de 200 grados centígrados y que la superficie derecha, X igual a L, que es igual a un metro, es decir, el otro extremo está aislado, como se puede observar en la figura. Luego nos dice que la conductividad térmica es de 25 watts sobre metro grado centígrado y que existe una generación uniforme de calor interno en la pared que va a ser igual a 400 watts sobre metro cúbico. Esta es la condición nueva que vamos a tener y que vamos a ver cómo afecta la resolución de nuestro problema. Y nos pide, como en los problemas anteriores, que determinemos una distribución de las temperaturas a lo largo de la pared. Bueno, entonces nosotros observamos que en un extremo vamos a tener una temperatura constante de 200 grados centígrados y el otro extremo va a estar aislado. De hecho, en esta segunda figura podemos observar que también el perímetro está aislado. Tenemos una longitud de un metro y bueno, ya la figura nos determina con cuántos nodos y cuántos elementos vamos a trabajar. En este caso nos indica que vamos a trabajar con 5 nodos y por ende con 4 elementos. Entonces, vamos a comenzar apuntando los datos. Nos dan una temperatura constante para el nodo 1 de 200 grados centígrados. ¿Qué más? Nos dan una conductividad de 25 watts sobre metro grado centígrado. Nos dan una generación de calor interno de 400 watts sobre metro cúbico. Y nos dicen que L va a ser igual a un metro. Pero, bueno, de una vez, antes de comenzar con la resolución del problema, podemos determinar este espesor para cada uno de nuestros elementos. Dividimos un metro entre 4 y sabemos que cada elemento va a tener 0.25 metros. Y ahora sí, ya podemos empezar con la resolución de nuestro problema. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Primero vamos a determinar con qué fórmulas vamos a trabajar. Nosotros decíamos que teníamos 3 fórmulas. La primera, que es con la que más hemos trabajado, que es el área por la conductividad entre la longitud del elemento por una matriz 1, menos 1, menos 1, 1. Después tenemos la de convección. Esta nos hablaba de el perímetro por la longitud del elemento por la convección entre 6 por una matriz que iba a ser del orden 2, 1, 1, 2. Y finalmente teníamos una matriz para los extremos que iba a ser igual a la convección por el área multiplicado por una matriz que iba a depender de en qué extremo se encontrara. Entonces iba a depender su orden. Si se encontraba en este extremo o si se encontraba en este extremo actuando esa condición. Entonces, nosotros ya analizamos nuestra figura, analizamos los datos que nos dieron y nosotros nos encontramos con que
En ninguno de los extremos vamos a tener una temperatura ambiente, vamos a tener una condición de convección, por lo tanto, esta fórmula para los extremos no la vamos a poder usar. Tampoco tenemos alguna condición parecida en el perímetro, ya que se encuentra aislado. Por lo tanto, esta fórmula no se va a poder utilizar. Vamos a trabajar con la fórmula de siempre. Ahora, vamos a facilitarnos el trabajo. Nosotros decimos que es área por conductividad entre la longitud del elemento. Nosotros ya tenemos la longitud del elemento. Como se dividió en partes iguales, pues la longitud va a ser igual para cada elemento. Después, la conductividad va a ser igual. ¿Por qué? Porque estamos manejando el mismo material. En ningún momento nos están dando otra conductividad, entonces va a ser la misma para los cuatro elementos. Y el área. ¿Cómo vamos a trabajar el área? No nos la dieron en este problema. Entonces, nosotros vamos a suponer que el área es de 1 metro cuadrado. ¿Por qué? Porque con esto nosotros no vamos a afectar los cálculos que hagamos en nuestro problema. Entonces, podemos deducir con esto que K1 va a ser igual a K del elemento 2, a K del elemento 3 y a K del elemento 4. Y podemos determinar las cuatro matrices de una sola. ¿Por qué? Porque son los mismos datos. Entonces, vamos a empezar. Decíamos que suponemos un área de 1 metro cuadrado con una conductividad que va a ser de 25 watts sobre metro grado centígrado, y esto va a dividir a la longitud, a la longitud del elemento, que va a ser de 0,25 metros. 0,25 metros. Y que va a multiplicar a una matriz 1, menos 1, menos 1, 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es determinar la, la operación de aquí, multiplicamos, dividimos, y entonces después de eso ya lo multiplicamos por nuestra matriz y vamos a obtener una matriz del siguiente orden: 100, menos 100, menos 100, 100, que va a ser la matriz de K1, K2, K3 y K4. Después nosotros teníamos que sacar la matriz de posición con nuestra fórmula, que decíamos que era Kn' es igual a la matriz de posición por K por T transpose. Entonces, primero tenemos que sacar la matriz de posición. Si ustedes recuerdan, en los videos anteriores ya hemos hecho esto, donde nosotros observábamos nuestra figura y decíamos que el elemento 1 está constituido por nodos 1 y 2, el elemento 2 por nodos 2 y 3, el elemento 3 por nodos 3 y 4 y el elemento 4 por nodos 4 y 5. Y en total tenemos 5 nodos. Entonces, que nosotros lo que íbamos a hacer, es decir, que para el elemento 1 conformado por nodos 1 y 2, y vamos a colocar en sus posiciones un 1 solamente para determinar que ahí va la posición y el 1 no afecta los datos que nosotros vayamos multiplicando, simplemente nos ayuda a ordenar la matriz correctamente. Entonces, lo vamos a hacer para cada uno de los elementos. Rápidamente yo me voy a adelantar porque ya esto ya lo hemos visto en videos anteriores. Elemento 2 pues va a estar conformado por nodos 2 y 3, entonces quedaría en el siguiente orden. Y así sucesivamente para cada uno. Para el elemento 3 entonces serían nodos 3 y 4. 3 y 4. Y para el elemento 4 serían nodos 4 y 5.
4 y 5. Y entonces nuestra matriz quedaría, las matrices de posición quedarían con el siguiente orden. Y ahora sí ya podemos determinar K'N. ¿Cómo se determinaba K'N? Por ejemplo, K'N del elemento 1 va a ser la matriz de posición del elemento 1, que decíamos que era 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que iba a multiplicar a K1, que ya decíamos que tenía los valores de 100 menos 100, menos 100, 100, y esta va a multiplicar a T traspuesta, es decir, la traspuesta de esta matriz. Eso se puede determinar, como ya había mencionado en algún video anterior, con la calculadora, o si resulta muy grande el tamaño de la matriz para calcularlo en la calculadora, entonces lo que se puede hacer, voy a dejar el link de esta página en la descripción. Existe una aplicación que se llama Matrix Calc, donde podemos meter las matrices como las estoy mostrando y automáticamente entonces vamos a obtener el mismo resultado. O si queremos determinar la inversa de esto, existe ahí la opción de determinar la inversa, de determinar la traspuesta, perdón, esta es la traspuesta, o de determinar una inversa. Entonces, les dejo el link en la descripción y les será de bastante utilidad. En este caso no, porque o tal vez sí, son matrices muy pequeñas, pero cuando tengamos matrices más grandes es muy útil. Entonces, bueno, multiplicamos estas matrices y al final vamos a obtener una matriz de 5 por 5 ya ordenada que va a tener los siguientes datos. Menos 100, 100, 0, 0, 0 y 3 columnas de 0. Y bueno, si ustedes recuerdan, en los videos anteriores hacíamos eh, exactamente lo mismo para acá del elemento 2, para acá del elemento 3 y para acá del elemento 4, K' de cada elemento. Vamos a hacer lo mismo, va a ser T2, que tenemos aquí, por K2, que en este caso es la misma, porque fue la misma para los 4 elementos, por la T2 traspuesta. Lo mismo para K3, K'3 y lo mismo para K'4. Entonces, para ahorrar un poco de tiempo, yo me voy a saltar los procedimientos y únicamente voy a poner cómo deben quedar armadas las matrices finalmente. Y bueno, si ustedes aún así les queda alguna duda, pueden regresar a cualquiera de mis videos anteriores para ver más explícitamente cómo se realiza el proceso de cada una de las matrices, cómo se obtienen las demás matrices. Sin embargo, pues es el mismo procedimiento, entonces creo que no habrá mayor dificultad. Entonces, K'2 tendría el siguiente orden, con los siguientes datos. K'3 serían ahora 2 columnas de ceros, después 2 filas de ceros, 100, menos 100, 0, 0, 0, menos 100, 100, 0, y una última columna de ceros. Y para K'4 tendríamos lo siguiente. Tendríamos 3 columnas de ceros, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tendríamos 3 filas de 0, 100, menos 100, menos 100 y 100. Y si ustedes se dan cuenta o se han dado cuenta en el transcurso de los videos, podemos notar que van llevando un cierto orden, un cierto orden, un cierto orden, un cierto orden. Y bueno, en este caso es así. Hay otro tipo de problemas donde las matrices nos van a dar no este orden consecutivo como se ve aquí. Sin embargo, pues esto se hace para obtener una matriz global con el orden correcto. Entonces, ahora sí,
vamos a usar nuestra fórmula principal que nos dice que los flujos son iguales a la matriz global por las temperaturas. Nosotros tenemos que obtener la matriz global, la K global, que sería la suma de todas las K primas. K'1 más K'2 más K'3 más K'4, que ya se pueden sumar directamente porque ya todas tienen el orden correcto y la misma cantidad de 5 por 5. Entonces, nos quedaría una matriz con los siguientes datos, ya sumando cada K', menos 100, 0, 0, 0, menos 100, 200, menos 100, 0, 0, 0, menos 100, 200, menos 100, 0, 0, 0, menos 100 y 100. Y esa sería nuestra matriz global. ¿Qué sigue? Entonces ya tenemos la matriz global. El problema nos pide que determinemos la distribución de temperaturas, es decir, este vector de acá. Entonces nosotros tenemos que obtener los flujos para poder despejar la K global y así obtener la distribución de temperaturas. Como nosotros tenemos 5 nodos, pues van a ser 5 flujos de calor. Flujo 3, flujo 4 y flujo 5. Bueno, y ahora, ¿cómo vamos a comenzar a determinar los flujos? Al igual que en los problemas anteriores, el primer paso es observar si tenemos una temperatura constante, la cual sí tenemos, está actuando sobre el elemento 1, nodos 1 y 2. Entonces, vamos para allá. Decíamos que podemos utilizar la misma fórmula cuando tenemos temperaturas constantes para determinar los flujos, solamente que para el elemento. Entonces, flujo del elemento 1 va a ser igual a K del elemento 1 por la temperatura del elemento 1. Entonces, vamos a comenzar. Sería flujo 1, flujo 2 es igual a K1, que ya la tenemos, dijimos que era 100, menos 100, menos 100, 100, por las temperaturas 1 y 2. Pero a nosotros nos están diciendo, que es nuestro elemento 1, conformado por nodos 1 y 2, que nosotros tenemos una temperatura constante de 200 grados centígrados actuando sobre el nodo 1. Entonces nosotros automáticamente podemos decir que ya contamos con la temperatura 1, que sería de 200. Y si ustedes recuerdan en los videos anteriores, para obtener 200 grados centígrados, yo voy a necesitar un flujo que sea igual de 200. Entonces, también puedo decir que ya tengo el flujo 1, que va a ser de 200. Entonces, yo necesito obtener el flujo 2. Bueno, ¿cómo determino la temperatura 2? Decíamos que como no sabemos qué está ocurriendo en este punto, porque no hay algo que nos permita determinar qué sucede, vamos a suponer que la temperatura del punto 2 es 0. Y que nosotros, cuando multiplicábamos esto por esto, aquí iba a cambiar este valor, ya no nos iba a dar 200. Entonces, que para que el resultado nos pudiera dar 200, nosotros necesitábamos respetar esta igualdad y para eso teníamos que modificar nuestra matriz y colocarle un 1 aquí y un 1 acá. Y entonces, ahora sí, a la hora de multiplicar nuestra matriz por esto, íbamos a obtener aquí el mismo resultado e íbamos a poder obtener el flujo 2, que en este caso va a ser igual a menos 20.000. Bueno, ahora, entonces ya tenemos flujos 1 y 2. Ya podemos apuntarlos acá. Flujo 1 va a ser de 200 y flujo 2 va a ser de 20.000. Recuerden que tenemos que poner valores absolutos. Ahora, ¿qué sigue determinar? Los demás flujos. Nosotros teníamos una fórmula que decía que F es igual a generación de calor interno
por el área, por la longitud, más un flujo de calor por el perímetro, por la longitud, más la convección por la temperatura ambiente, por el perímetro, por la longitud, todo esto entre 2 por una matriz 1, 1. Si nosotros regresamos a nuestro problema, a nuestras figuras, podemos determinar que no existe ningún flujo de calor actuando ni sobre el perímetro ni sobre el área. Tampoco tenemos una temperatura ambiente actuando sobre ninguno de estas posiciones. Entonces, al encontrarnos con esto, podemos determinar que no podemos usar ninguna de estas dos partes de la fórmula. Sin embargo, en este problema sí nos están diciendo que tenemos una generación de calor interno. Sí existe. Es de 400 watts sobre metro cúbico. Entonces, aquí sí vamos a usar esta parte de la fórmula. Y una cosa que debemos saber es que ese flujo, esa generación de calor interno, está influyendo sobre cada uno de nuestros elementos y cada uno de nuestros nodos. Eso quiere decir que vamos a tener que sacarlo para cada uno de nuestros elementos. Vamos a tener que sacar F1, F2, F3 y F4. Pero podemos simplificarnos. ¿Por qué? Porque la generación de calor va a ser igual para los 4 elementos. El área también es igual para los 4 elementos. Y la longitud del elemento ya habíamos dicho que era 0.25 para cada elemento. Es decir, que es igual. Entonces, automáticamente podemos decir que F1 es igual a F2, que es igual a F3, que es igual a F4, que va a ser igual a 400 watts sobre metro cúbico, que va a multiplicar a un metro cuadrado por 0.25 metros, esto entre 2, que va a multiplicar a la matriz 1, 1. Entonces, primero resolvemos esta parte de la ecuación, después lo multiplicamos por esta matriz y vamos a obtener un resultado de 50, 50. Que va a ser para cada elemento. Es decir, que va a ser para el nodo 1 y 2, que conforman al elemento 1, para el nodo 2 y 3, que conforman al elemento 2, para el nodo 3 y 4, del elemento 3, y para el 4 y 5, del elemento 4. Entonces, ¿cómo lo vamos a apuntar si nosotros aquí ya teníamos el flujo del elemento 1 y 2? Pues se va a sumar. Entonces, vamos a empezar. Decíamos que para F1 vamos a tener 50 y 50 para nodo 1 y 2. Entonces va a ser nodo 1, nodo 1 y nodo 2. Aquí los voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5 para que se vea más claramente. Entonces ya tenemos 1 y 2. Luego sigue 2 y 3. Entonces vamos allá. 2 y vamos a borrar estos de aquí para poder apuntar los flujos. 2 y 3. Luego sigue 3 y 4. Entonces vamos a poner 3 y 4. Y luego sigue 4 y 5. 4 y 5. Y lo que nos resta hacer únicamente pues sería sumar 200 más 50, 20.000 más 100, 50 más 50, 50 más 50 y ya obtenemos los flujos de calor para cada uno de nuestros nodos. Entonces, el resultado sería el siguiente. Obtendríamos 250, 20.100, 100, 100 y 50. Y ya tenemos los flujos para cada uno de nuestros nodos. Entonces ya podemos aplicar la fórmula de F es igual a K por T, donde ya tenemos F, que va a ser igual a K, que decíamos que va a ser menos 100,
100, perdón, al revés. Es 100 menos 100, 0, 0, 0, menos 100, 200, menos 100, 0, 0, 0, menos 100, 200, menos 100, 0, 0, 0, menos 100, 200, menos 100, 0, 0, 0, menos 100, 100, que va a multiplicar a las temperaturas. Como son 5 nodos, vamos a tener 5 temperaturas. Temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, 4 y 5. Ahora, nosotros ya sabíamos, ¿no? La temperatura del nodo 1, que dijimos que era 200 porque está actuando sobre ese nodo una temperatura constante de 200 grados centígrados. Entonces, ¿qué sigue? Yo necesito sacar las temperaturas, por lo tanto, esta la voy a tener que pasar despejando. Como son matrices, no va a pasar dividiendo, sino que va a pasar a la inversa. Entonces, la paso a la inversa. Pero antes de pasarla a la inversa, hay que recordar que aquí tenemos una igualdad con el flujo y la temperatura. Entonces, para que yo, al multiplicar esto por esto no se vea afectado, yo tengo que modificar mi matriz global, cambiando la primera columna y la primera fila, que quede de la siguiente manera. Y entonces, ahora sí, modificando ya esta matriz, ya puedo pasarla a la inversa en mi calculadora y mi aplicación. Y una vez pasada la inversa, se va a multiplicar por los flujos que sacamos anteriormente y vamos a obtener el resto de las temperaturas que estamos buscando. Entonces, el resultado que nos debe dar va a ser el siguiente. Temperatura 1 de 200 grados centígrados. Temperatura 2 de 203.5 grados centígrados. Temperatura 3 de 206 grados centígrados. Temperatura 4 de 207.5 grados centígrados. Y temperatura 5 de 208 grados centígrados. Y esos son los resultados que tenemos que obtener. Únicamente ya para terminar el video, vamos a analizar un poquito los resultados que estamos obteniendo para ver si son los correctos. Observamos que ocurre una elevación de temperatura. La temperatura va aumentando del punto 1 al punto 5. ¿A qué se debe esto? A la generación de calor interna. Nosotros tenemos algo que nos está generando que la temperatura aumente. Entonces, conforme nosotros vamos avanzando, nuestra temperatura debe ir aumentando. No existen otras condiciones, como decíamos, como temperatura ambiente, como un flujo de calor, etcétera, etcétera, que puedan afectar estos resultados o que puedan dar un resultado diferente. Por ejemplo, una baja de temperatura, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo se encontraba aislado. Entonces, lo único que podía ocurrir era que la temperatura fuera aumentando paulatinamente, como se ven los resultados. Por lo tanto, podemos determinar que nuestros resultados son correctos. Entonces, hasta aquí dejaría el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Seguiremos viendo otros problemas de este tipo con otras condiciones diferentes, quizá condiciones ahora sí combinadas. Y bueno, si les gusta, denle like al video, suscríbanse al canal para más contenido.